Bien, este video lo hago para explicar el tema de la primera clase. Bien, vamos a arrancar con química. Bien, ¿qué es la química? La química es una ciencia, por lo tanto tiene como finalidad estudiar la composición, estructura y propiedad de la materia. Bien, ahora, ¿qué es la materia? La materia es todo aquel que tiene una masa y ocupa un espacio. Entonces, ese espacio se refiere al volumen. Entonces, como dijimos que tiene masa, ¿qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que tiene ese cuerpo. Por lo tanto, química, a la masa la vamos a medir en kilogramos, gramos y miligramos. Entonces, hay que saber bien las equivalencias. Es decir, que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Y a su vez, 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Bien, esto es clave. Para pasar de kilo a gramo se multiplica por 1000. En cambio, de gramos a kilogramos es la inversa. Se divide por 1000. Lo mismo sucede con gramos a miligramos. Entonces, de gramos a miligramos se multiplica por 1000. En cambio, de miligramos a gramos se divide por 1000. Así que eso es fundamental. Ahora, ya dijimos lo que era masa. Ahora lo que es volumen. Volumen es el espacio que ocupa la materia. En química la vamos a medir en litros, centímetros cúbicos y mililitros. Entonces, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, que a su vez equivale a 1000 mililitros. Aquí ten en cuenta que centímetros cúbicos es igual a mililitros. Es decir, que yo tengo 200 centímetros cúbicos, también tengo 200 mililitros. ¿Por qué? Porque valen los mismos. Bien, ahora que ya sabemos lo que es masa y lo que es volumen, vamos a definir lo que es la densidad. Bien, ahora vamos a definir lo que es la densidad. La densidad es la relación entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa esa misma sustancia. Entonces, masa sobre volumen. Entonces, las unidades en las que vamos a medir la densidad son kilogramos por litros, gramos sobre mililitros y gramos sobre centímetros cúbicos. Bien, entonces la densidad, la fórmula es densidad es igual a la masa dividido el volumen. A su vez, de esta fórmula principal sale dos fórmulas más, porque no siempre nos va a pedir calcular la densidad. A veces nos puede llegar a pedir que calculemos el volumen. Entonces, si nos pide el volumen, debemos hacer la siguiente fórmula. Volumen es igual a la masa dividido la densidad. Ahora, si nos pide la masa, hacemos masa es igual a densidad por volumen. Entonces, de la densidad tenemos tres fórmulas. Entonces, en los enunciados hay que ver qué nos pide. Si nos pide densidad, aplicamos la primera fórmula. Si nos pide volumen, la segunda. En cambio, si nos pide la masa, aplicamos la tercera. Bien, ahora para que sea más práctico vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor.
Bien, acá vamos a hacer un ejercicio como ejemplo. Dice, una sustancia desconocida pesa 200 gramos. Bien, esos 200 gramos es la masa. Entonces ya tenemos un dato, que es la masa. 200 gramos. Bien, sigamos leyendo. Y ocupa un volumen de 0,4 litros. Entonces ya tenemos el volumen, que es 0,4 litros. Bien, ahora la pregunta es, ¿cuál es la densidad de la sustancia? Entonces me está pidiendo la densidad. Entonces, tengo que ver cuál de las tres formas tengo que aplicar. Como yo tengo más, tenemos masa y tenemos el volumen. Y nos pide densidad. Entonces la forma es densidad es igual a la masa sobre el volumen. Pero ojo, ¿por qué? Acuérdese que la densidad puesta en kilogramos sobre litro, gramos sobre centímetro cúbico o gramos sobre mililitro. Entonces, a la masa lo tengo en gramos. En cambio, el volumen lo tengo en litro. Entonces, tengo dos opciones. A la masa, pasarlo a kilogramos, así si me quedaría kilogramos sobre litro, o los litros los paso a mililitros o a centímetros cúbicos, que es, acuérdense que da igual. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar el volumen a mililitros. Acuérdese que un litro era 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. Entonces, de litro a mililitro o a centímetro cúbico se debe multiplicar por 1000. En cambio, la inversa es la división, es decir, por 1000. Entonces, yo sé que un litro equivale a 1000 mililitros, por lo tanto, 0,4 litros a cuántos mililitros equivale. Entonces hago 0,4, lo tengo que multiplicar por 1000. Entonces, esto 0,4 equivale a 400 mililitros. ¿Por qué? Porque acuérdense que de litro a mililitro o centímetro cúbico lo tengo que multiplicar por 1000. Entonces, 0,4 por 1000 me da 400. Entonces, esto 0,4 equivale a 400 mililitros. Entonces, ahora sí, ya tengo las unidades correctas. Ya puedo aplicar la fórmula. Entonces hago densidad es igual a los 200 gramos, que es la masa, sobre los 400 mililitros. Entonces hago 200 dividido 400. Entonces la densidad me va a dar 0,5 gramos sobre mililitros. Entonces la densidad es 0,5 gramos sobre mililitros. Listo. Perfecto. Si usted quería pasar los gramos a kilogramos, es igual. Porque de kilogramos a gramos se multiplicaba por 1000. En cambio, de gramos a kilogramos se divide por 1000. Si yo quiero pasar estos 200 gramos a kilogramos, los tengo que dividir por 1000. Entonces, estos 200 gramos se convierte en kilogramos, que vale 0,2 kilogramos. Entonces, después, aplicando la fórmula, hago 0,2 kilogramos dividido 0,4 litros y me va a dar el mismo resultado, pero va a estar la densidad en kilogramos sobre litro. Sí, lo único que va a cambiar va a ser las unidades. Después el 0,5 va a ser igual. Así que había dos formas: pasar los litros a mililitros o los gramos a kilogramos. En este caso hicimos las dos opciones, que fue pasar de litros a mililitros y de gramos a kilogramos. Y siempre nos daba 0,5.
pero con las unidades diferentes. Uno es a gramos sobre mililitro y el otro es kilogramos sobre litro. Y listo.